Un día escuché esa historia del hombre que se fue a dormir en la Unión Soviética y despertó en Rusia. También está esa historia del hombre que salió a trabajar de las torres para no volver a entrar jamás. Vivimos en una sociedad en constante cambio y evolución. Vivimos el día a día sin darnos cuenta de cómo cambia a nuestro alrededor. Intenta pensar en cómo era el mundo hace 40, 20, 10 o incluso 5 años. Nada ha sido lo mismo desde entonces. A cada generación le ha tocado vivir innumerables momentos que marcaron su historia y cambiaron el mundo que habitaban sin que se dieran cuenta. Los boomers vieron el auge de la Guerra Fría, la carrera espacial, los inicios de la revolución sexual y la primera gran oleada de feminismo. A la generación X le tocó vivir el final de la Guerra Fría, la aparición del VIH y el nacimiento del Internet. A los millennials les tocó vivir el auge de la tecnología, la llegada del nuevo milenio, el 9/11 y la guerra contra el terrorismo. Y a los centennial o generación Z nos ha tocado vivir la masificación del Internet, las redes sociales y las pandemias, como el actual COVID-19 que vivimos ahora. Sin duda nos damos cuenta de lo sencillo que es abarcar el tiempo. Estas estadísticas nos hacen creer que existe ese momento exacto cuando algo deja de serlo. Sin embargo, la vida es más compleja. Estamos sujetos a procesos, a cambios de pensamiento y formas de ver la vida. No hay un momento clave en la historia que nos haya hecho ser mejores o peores personas. Solo somos distintos. Personas que han aprendido con el paso del tiempo a pensar de maneras distintas y construir una sociedad en base a esto. Así como un día, los nativos americanos dejaron atrás a sus dioses para convertirse o ser convertidos al catolicismo, la modernidad ha visto, por ejemplo, cómo alojamos derechos teóricamente igualitarios a las mujeres y cómo abolimos la esclavitud. Hoy en teoría repudiamos al racismo, a la misoginia y vemos al mundo de manera igualitaria. ¿O no? La verdad es que depende mucho de cómo se ha conformado nuestra sociedad, de cómo se ha estructurado a través del tiempo a partir de los sucesos por los que ha atravesado nuestros antepasados. ¿Eso nos hace mejores? No. Solo globalizamos ideas de pequeños grupos de gente a los que el tiempo les dio la razón. Nosotros solo reproducimos sus pensamientos esperando una aceptación global que generalmente recibimos. Todos nos adaptamos a ideas de antihomofobia e igualdad de raza, a pesar de que un porcentaje de nosotros no cree en ellas. No empezamos a repudiar las cosas hasta que traen consecuencias. El bullying empezó a ser un problema global cuando las cosas se salieron de control. Faltaron hechos, casos como los de la matanza de Columbine, para que la gente empezara a preocuparse y sentirse mal por un tema que en sus primeros postulados era una tontería. Nada más que jóvenes frágiles que no soportaban nada. Y sin embargo, el mundo empezó poco a poco a verlo como un problema. Y la sociedad lo aceptó sin más. Aceptó entre muchas comillas, porque en ambientes escolares siempre están esos bullies que en la forma más básica de la hipocresía humana repudian el bullying si se les pregunta al respecto. Todo hace parte de hechos que buscan proteger a las poblaciones en principio más vulnerables, pero evidencia la forma en que globalizamos ideas y formas de pensar y repudiamos al que no las acepta. Cada hecho reciente que nos ha formado en una cultura que, dentro de la hipocresía que supone su globalización sin cuestión de criterio, significa un cambio futuro. No ahora, nada que hagamos al momento impactará para generar un cambio real. No es tan fácil superar hechos o cambiar mentalidades al instante. Todo necesita un proceso, que puede ser muy corto o muy largo. Es verdad que ahora las cosas son más masivas. Somos más personas habitando el mundo, pero dicho mundo está más conectado. Las cosas cambian de forma más evidente ahora. No es que antes las cosas fueran estáticas, es que ahora nos enteramos de todo el momento. Tenemos registros instantáneos de lo que sucede. No es que ahora, por ejemplo, haya aumentado los casos de violencia. Es solo que ahora tenemos una mejor documentación de ellos. El mundo no se pudre o se deprava, solo hace más evidente las cosas que ya existían hace años. Esos años antes de que pudiéramos tener acceso a tanta información 24/7. Información que, de nuevo, no es que seamos más violentos de ninguna manera. El ser humano es violento por naturaleza. Violencia que, como no, es precedida por el miedo. Tenemos miedo a muchas cosas. Es un impulso y mecanismo de defensa natural del ser humano. Nos ha acompañado desde nuestra concepción como especie. Tememos a lo desconocido. Tememos a la oscuridad porque no sabemos qué se encuentra vagando en ella. ¿Qué peligros latentes están acechando? Tememos a lo que no conocemos y por eso nos aterra el futuro. No sabemos qué cosas puede pararnos en un futuro. Qué cosas pueden llegar a suceder que transformen de nueva cuenta el panorama en que vivimos. La gente teme mucho la expresión de que el mundo nunca volverá a ser el mismo después de X evento. Hemos escuchado mucho esto en las últimas semanas por cuenta de esta pandemia que a YouTube no le gusta monetizar. Y es verdad que, a partir de esto, cambiaremos muchos aspectos de la forma en la que nos relacionamos socialmente. Puede que finalmente tomemos cierta conciencia acerca de la importancia de la higiene básica y demás.
Nos tomará mucho tiempo readaptarnos a entornos sociales como lo era antes. Y sin embargo, esto no será el responsable que cambiemos como personas en un futuro. Siempre hablamos de cambios a futuro. Somos el producto de un cambio que impactó en la sociedad hace décadas o siglos. Todo hace parte de legados. Nuestras ciudades se construyeron en base a las polis griegas. Nuestras leyes funcionan en base al derecho romano. Y nuestra economía se basa en el modelo capitalista de la revolución industrial. No somos influyentes para nosotros mismos. Nadie se puede jactar de poder cambiar el mundo por sí mismo. No cambiamos el mundo en un soplo. No nos levantamos en una sociedad distinta a la que teníamos la noche anterior. Nuestro avance de adaptación social, en conjunto, creamos las reglas y rechazamos lo que no se adapta a nosotros en nuestra época. Es aún muy temprano en la historia para decir qué será el futuro de cosas como la computación o la colonización espacial. Vivimos una miseria en comparación al tiempo que tomará la instauración de los modelos que manejamos en la actualidad. Moriremos antes de haber cumplido esos sueños utópicos que hemos perseguido durante siglos. No vivimos ni viviremos el ocaso de la especie humana. Solo somos un eslabón más en la cadena generacional de nuestro código genético. Aún creemos que vivimos en la actualidad, pero cada uno de nosotros tiene una fecha de caducidad. Llegará el momento en que sucedamos a los boomers, en que alguien más se burle de nosotros como lo hacemos ahora hacia nuestros mayores por su incompetencia en el uso de smartphones, por ejemplo. Vivimos a merced de esos que nacerán en compañía de la robótica, y si alcanzamos el objetivo, veremos el auge de las inteligencias artificiales y los robots en el auge de nuestra vida, que como siempre, será demasiado corta para haber realizado todo eso que ahora nos trae en la expectativa. Y sin embargo, durará lo suficiente para ver al mundo transformarse una vez más. Y así como lo hicieron nuestros abuelos, veremos estados morir, países nacer, guerras iniciar y finalizar una y otra vez, rascacielos construirse y caer, inventos fallar y triunfar, y contemporáneos triunfar, nacer y morir. Somos efímeros. La humanidad entera no ha existido siquiera un 1% del tiempo que existió la vida en la Tierra. Somos minúsculas partículas en la concepción del espacio-tiempo. Las cosas que ocurran no van a extinguirnos pronto. Somos resilientes y podemos con los obstáculos del tiempo, pero no somos más especiales que los demás. Volvemos indispensables cosas que la humanidad hace poco tiempo ni siquiera hubiera concebido. El mundo ha cambiado y lo sigue haciendo. Nuestra vida y forma de pensar no es la misma de hace un par de años. Crecemos como personas y como sociedad. No de una manera buena específicamente, solo de manera diferente a como lo hacíamos antes. Somos una sociedad que se ha acostumbrado a manejar de forma distinta a otros contextos. Todo es incierto, tememos de esa incertidumbre, y por más crudo que parezca, no hay nada que un estudio de proyecciones, estadísticas o que el mismo Nostradamus pueda definir sobre el futuro. El futuro no existe. No hay nada que decida si el mundo va a cambiar o no. Nunca ha dejado de hacerlo. Y mientras exista la conciencia y el pensamiento sobre la faz de nuestra tierra, nunca dejará de hacerlo.